español, la Santa Biblia, Reina Valera de 1960. Su índice de contenido es demasiado amplio para poder comentarlo en un solo video, pero les compartiré sus características más resaltantes. En el apartado ¿Cómo obtuvimos la Biblia?, se narra el proceso que empleó nuestro Señor desde inspirar su palabra en sus profetas y apóstoles, pasando por la protección de su integridad durante 2 milenios, hasta que por fin llegó a nuestras manos. En el apartado ¿Cómo estudiar la Biblia?, se nos presentan los mejores consejos para un buen estudio exegético de la palabra sagrada. Se nos explican los principios básicos de interpretación y la necesaria entrega al Espíritu Santo, quien es el que nos revela toda verdad. En el apartado La Reina de las Versiones en castellano, se nos cuenta por qué la Reina Valera de 1960 sigue siendo la mejor opción, aún habiendo tantas otras versiones. Cada libro tiene una introducción en la que conoceremos qué significa cada nombre de cada libro, quién lo escribió, cuándo y bajo qué condiciones vivía el pueblo de Dios que recibió de primera mano estas escrituras. También se nos presentan retos de interpretación que detallan los puntos clave a tener en cuenta para entender correctamente el texto de cada libro. Y por último, un bosquejo completo del libro, tema por tema. También encontraremos introducciones por bloques de libros. Por ejemplo, hay una introducción al Pentateuco, otra introducción a los libros proféticos, otra introducción a los evangelios y mucho más. La Biblia de Estudio MacArthur nos ofrece también herramientas valiosas que no se encuentran en casi ninguna otra Biblia de estudio. Por ejemplo, tenemos cronologías de todo el Antiguo Testamento, desde el primer patriarca hasta el último profeta, y otras para el Nuevo Testamento, la vida de Cristo, de los apóstoles y mucho más. Si ya estás un poco más fondeado en las Sagradas Escrituras y su contenido, seguro conocerás que existen libros que cuentan las mismas historias pero desde puntos de vista diferentes, como es el caso de los Evangelios o de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Pues esta Biblia también nos ofrece cuadros que armonizan todas estas historias en un solo orden cronológico. ¿Sabías que es muy probable que el libro de Job se escribiera aún antes que el Génesis? ¿O que el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento no sea el de Malaquías, sino el de Nehemías? Libro que, por cierto, no fue escrito por Nehemías, sino por Esdras. ¿Crees que con esto ya tenemos suficiente? Pues aún no te he mostrado lo mejor de esta maravillosa herramienta bíblica. Vayamos al texto bíblico y encontraremos que no solo tiene todas las ayudas que podríamos necesitar, como mapas, esquemas y referencias cruzadas, justo ahí, al lado del texto bíblico, sino que también tiene un comentario exegético de todo el texto bíblico, justo aquí, en el pie de página. A veces este comentario es tan profundo que para comentar un par de líneas del texto sagrado se abarca todo lo demás del espacio de la página, como en el caso de Juan 1. Nos toca ir a la parte práctica. ¿Recuerdan aquel versículo en el que el Señor dice que si no eres frío o caliente te vomitaré de mi boca? Pues no sé ustedes, pero yo he escuchado en varias ocasiones que usando este versículo se enseña que no hay que ser frío porque el frío es el pasivo, el frío es el que no hace nada, sino que hay que ser caliente porque el caliente es el activo, es el que hace. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no hay que estar frío, no hay que estar caliente. En otro lado, escuché que se decía que ser frío era estar en el mundo y ser caliente era ser cristiano. Así que un cristiano a medias sería expulsado por el Señor. Pero ¿será alguna de estas interpretaciones acertada? Recordemos que el versículo dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor está diciendo que está bien tanto ser frío como ser caliente. Eso significa entonces que de buena gana será recibido el mundano pecador en el reino de Dios. De ninguna manera. ¿Qué significa entonces este famoso versículo? Vamos al comentario de Apocalipsis 3:16, la parte que corresponde a la palabra tibio, y nos encontraremos que esta afirmación no tenía absolutamente nada que ver con lo que por ahí se dice, sino que es una analogía muy propia del contexto histórico de Juan, quien escribió este libro y que hace referencia al agua tibia que brotaba sucia por los canales de la Odisea, iglesia para la que va dirigida este mensaje. Entonces, de acuerdo al contexto histórico de la Escritura, este versículo nos dice que Dios nos acepta sea cual fuere nuestra función, pero siempre que lo hagamos con pureza. Como dice el comentario de la frase, al igual que el agua sucia y tibia de la Odisea, estos hipócritas que insistían en engañarse a sí mismos eran nauseabundos para Cristo. Las muchísimas figuras utilizadas en las Escrituras
Hallan aquí una explicación detallada y bien fundamentada. De esta forma, nunca te quedarás sin comprender palabra alguna de la Biblia. ¿Qué significa realmente? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿ahí estoy yo en medio de ellos? ¿Que Cristo está solo donde nos reunimos? ¿Acaso no está con nosotros también en la soledad? Eso de atar y desatar, ¿de veras está haciendo referencia a demonios o bendiciones? ¿Y aquellas vestiduras blancas que recibiremos, qué son? ¿Y los 2 testigos del Apocalipsis, quiénes son? Cada pregunta que alguna vez tuviste será respondida, y esto que no he mencionado ni el 1% de todo lo que esta Biblia de estudio nos ofrece. El índice temático, el suplemento acerca del periodo intertestamentario, el estudio panorámico de teología, entre muchas otras cosas que me dejo en el camino para que este video no sea...